El mensaje que vamos a hablar o que vamos a tratar hoy, hermanos, creo que nos concierne para nuestra época, para nuestro tiempo. El libro de los Hechos es un libro histórico que tuvieron problemas la iglesia primitiva para ponerle un nombre. Primero no hallaban cómo ponerle. Uno le decían que eran los escritos de la historia de Bernabé y Pablo. Luego le llamaron Hechos del Espíritu Santo y finalmente se llamó el libro de los Hechos. Pero ¿Hechos de quién? De la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en sus comienzos? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué trabajo hacía para hacer la diferencia? En el capítulo 4 de Hechos, vamos a leer el verso 13 y de allí vamos a partir. Amén. Entonces dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letra, eran hombres del vulgo, eran gente común y corriente, pero sin embargo tenían un mensaje poderoso en su boca. Hablaban, se comportaban, estaban en otra altura. Ellos no les quedaba otra, los sacerdotes, los rabinos, no les quedaba de otra más que reconocer que habían estado con Jesús. Si estás con Jesús, no puedes volver a ser el mismo. Hay un cambio. Vamos a orar. Señor, en esta noche te queremos pedir, Señor, que hables a nuestro corazón, que ministres a nuestra vida. Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu gracia, de tu gloria, Señor. Padre Celestial. Por eso, Señor, en este momento te pedimos que dispongas nuestro corazón, que nuestra mente esté abierta a escuchar, discernir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ven y ministra nuestras vidas y llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Lo que quiero hablar esta noche es la identidad del cristiano. Cuando hablo de la identidad del cristiano, me quiero referir a qué identifica al cristiano. ¿Qué lo hace diferente de un musulmán? ¿Qué lo hace diferente de un católico? ¿Qué lo hace diferente de un mormón? ¿Qué lo hace diferente de todas las religiones del mundo? La identidad del cristiano es fácil de notar. Tan solo con escucharlo hablar, los rabinos, quiero decir que los rabinos eran personas desde su niñez, elegidos, seleccionados para estudiar el Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, toda la ley. A ellos, hermanos, son levitas de la tribu de Leví, y toda la familia de Leví tenía que ser dedicada al servicio de Dios. Y ellos, desde que ellos nacían, hermanos, ya en su mero nacimiento se le amarraba en su mano los 10 mandamientos. Apenas caminaban aquellos niños, donde quiera que andaban, traían ya en su mano una tableta con la ley de Dios. El sacerdote tenía un letrero en su frente que decía santidad a Jehová. Entonces ellos se identificaban con letras, ellos se identificaban con información, con la ley. Si usted quería identificar a un fariseo, a un saduceo, a un estudiado de la ley, a un escriba y un sacerdote, usted inmediatamente lo notaba, puesto que su conversación era solamente la Biblia. Desde que ellos nacieron era estudiar, investigar la Biblia. Si usted quiere notar a un analfabeta, si usted quiere notar a una persona que no sabe leer, escribir, es más, en el caminar se le nota. Se le nota en su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de mirar, su manera de interpretar las situaciones, la manera de enfrentar el mundo. He aquí un analfabeta. He aquí un hombre que no sabía leer ni escribir, no tenía letras, no tenía educación. Él lo único que supo desde que él tuvo noción de vida es que la vida era dura y que teníamos que enfrentarla con fuerte trabajo, duro trabajo. Su padre, muy de madrugada, se iba a pescar.
Llegaba con aquello y el niño rápido, levántate a limpiar el camarón, a limpiar el pescado, vente, tú recoge tú reparte, tú pesa, y empezó a enseñar a aquel niño desde que tenía noción de vida. El trabajo fue arduo. Escuela, no había tiempo para eso. O había escuela o había supervivencia, o había comida. Entonces, la crisis, la circunstancia de la vida era muy distinta de una población a otra, de un judío a otro. No eran afortunados. Los levitas, todo el pueblo era responsable de dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias para que ellos se sostuvieran. De ahí ellos comían, de ahí ellos compraban sus vestimentas, y no era mucha porque usaban un uniforme, así es que la misma tela, el mismo corte, y era para todos, y así se lo pasaban. Entonces había una distinción. Pero, ¿qué los distinguió? ¿Qué hizo la diferencia en Pedro y en Juan? ¿Qué fue lo que hizo que ellos llamaran la atención de los escribas y los fariseos? Lo que lo hizo es algo que todos los cristianos tienen. Diga, todos los cristianos. Todos. Si usted es cristiano, usted lo tiene también. Tenían el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en sus corazones. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu de Cristo. Si usted es cristiano, usted ha de hacer la diferencia donde quiera que esté. Su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de interpretar la vida, su manera de enfrentar las circunstancias de este mundo son diferentes. Las enfrentará como Pedro las enfrenta. Hermanos, algo pasó aquí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que cuando más cosas o cuando queremos hacer las cosas bien, parece que nos salen mal? Cuando nosotros queremos hacer lo correcto, nos malinterpretan y todo es acechado en nuestra vida. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Cuando más bendición tenemos, acabamos de tener un momento de ayuno, de oración, y todo está precioso, lindo. En nuestro corazón sentimos la presencia, la gloria de Dios, sentimos que caminamos en las nubes. Porque eso es lo que se siente, ¿verdad? Sentimos que caminamos en las nubes, que ladra el perro y usted escucha música. El niño tira la leche y usted ve flores derramadas en la mesa. Usted ve el mundo diferente, distinto. Pero cuando viene eso, viene el esposo con el bill y diciendo, nos van a quitar la casa por tu culpa. Y viene y te enfrenta y te confronta. O viene una grita, llega borracho. No sé, viene el momento de crisis, de dificultad. El capítulo 4, verso 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente, y esa palabra me llama la atención. Cuando me encuentro en la palabra al día siguiente, quiere decir que algo pasó. Bueno, resulta que antes de eso, ese mero día, cuando los 5,000 fueron salvos, en el capítulo 3, encontramos toda la escena. Pedro se levantó por la mañana, estuvo predicando, evangelizando, estuvo haciendo los quehaceres cotidianos que ellos dedicaban. Mi pregunta es, los sacerdotes, los profetas, los apóstoles, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían durante todo el día? ¿Trabajaban? Los sacerdotes, Elías, Isaías y los otros profetas que eran separados por Dios para su servicio, ¿qué hacían? Eliseo, antes de ser elegido como profeta de Dios, dice que llevaba el arado y tenía 2 bueyes enfrente de él y estaba arando. Y entonces Elías pasa cerca de él. Usted se imagina, él está arando y Elías lo encuentra y le tira su manto al suelo. Y le dice, sígueme. Eliseo inmediatamente dice, espérate. El arado lo quebra en pedazos, edifica un altar, el arado lo usa como leña, los toros los degolla, los pone sobre el altar, le prende nombre y ofrende sacrificio a Dios. Le está dando la despedida a su vieja vida.
Le está dando la despedida a su trabajo, le está dando la despedida a sus propias fuerzas y está ahora dependiendo absolutamente de Dios. Él le dio un beso a su padre y se despidió de ellos y siguió a Elías para siempre. ¿Qué hacía Elías entonces? ¿Araba la tierra? Hermanos, los apóstoles, los profetas se dedicaban a la oración. No hacían otra cosa más que estar en intimidad, en la presencia de Dios. Estas personas eran dedicadas, separadas para esto. Pedro estaba haciendo esto, pero ellos no solamente oraban, hermanos, en los secretos, sino que ellos lo hacían también en público. Había algo especial. Los judíos oraban 3 veces al día. En la mañana, en la mediodía y en la tarde. Y dice la Escritura que en el capítulo 3 de los Hechos, vamos a capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y cuando hablamos de la hora novena, estamos hablando de las 3 de la tarde. Todos los días, estas personas dedicadas, consagradas a Dios, iban o bien en la mañana, o bien a mediodía, o bien en la tarde. O algunos de ellos iban los 3 tiempos del día a orar. Aquellos que estaban dedicados solamente al servicio de Dios hacían esto. Pero Pedro y Juan fueron allí al templo de la Hermosa y iban a orar. Ellos iban a orar. Ese templo, hermanos, algunas investigaciones dicen que ese templo tenía, hermanos, 20 metros. Bueno, yo mido alrededor de no sé cuántos metros, pero no, aquí es 1 metro. Me imagino que aquí es 2 metros, ¿verdad? Entonces, 2 metros. Imagínense 20 metros de alto y 12 metros de ancho. Esa puerta no era cualquier puerta. Y además, alrededor tenía oro y plata. ¡Qué tremendo! Que un lugar que está forrado con oro y plata se le recargue un pordiosero a pedir limosna. Hubo dinero, hubo plata para plasmar en el templo, pero ese templo no le sirve de nada al pordiosero que está allí. Cuando Pedro y Juan venían caminando, hermanos, ya no venían oliendo a pescado, a camarones. Si usted se identifica, yo me acuerdo a las personas que viven en mi tierra, ellos, los que viven cerca de la costa, y usted pasa por allí, por las hieleras, tienen las hieleras, ellas terminan de su trabajo, su labor, se suben a la combi, al autobús, a la guagua, al camión, se suben, y usted rápidamente identifica a esas mujeres. Huelen a pescado, huelen a camarón. Ellas van al mercado caminando ya sin sus hieleras y están impregnadas de aquel olor. Hacía 3 años que Pedro y Juan dejaron de pescar. Y ellos vestían diferente. Ellos caminaban como Jesús. Hablaban como Jesús. Tenían un porte excelente, un porte divino. Pues verá, el cristiano debe caminar como Jesús. Debe hablar como Jesús. Tiene que tener un porte divino. Un porte diferente, distinto. Un porte ejemplar. Cuando este hombre o diosero o limosnero está sentado en la puerta de la Hermosa, que además era cojo, no podía caminar, estaba paralítico, está sentado allí, los ve y dijo, estos traen dinero. Estos, nomás con verlos. Me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, a nosotros nos exigían que lleváramos zapato, camisa larga, y yo jamás me había puesto una camisa larga, manga larga y corbata. Nos sacaban de la clase si no llevábamos corbata, nos sacaban de la clase si no llevábamos rasurado. Bueno, si los zapatos no llevabas zapatos, si llevabas tenis, salte, cámbiate o no vengas. Entonces eso era, cuando se acostumbra, uno iba caminando por la calle y me decía, no hombre, se ve que luego que tú tienes dinero, me decía. Y yo, pues ¿de dónde? Si no traigo ni para pagar la ruta, si supieras. Entonces, estos hermanos vienen y se encuentran con los de venir, y dice la Biblia que les rogó.
En otras palabras, quiero decir que casi los tomó de los mantos y les dijo, por favor, ustedes son mi esperanza, denme de comer, ayúdenme por favor. Extiende su mano y dice la Biblia que Pedro, fijando sus ojos en él, no, el original no dice fijando sus ojos, sino que lo miró fijamente, a los ojos, lo miró fijamente. Cuando lo miró, le dijo, míranos. Se sacó los bolsillos, un recibo, un bill de la luz. No tengo oro ni plata. ¿Usted sabe lo que significa que a una persona que tiene hambre, usted le diga, no tengo oro, lo que está en las paredes, no tengo oro ni plata, yo no tengo eso? Pero Pedro no se detuvo allí. Él le dio lo que a él una vez le cambió. Él le dio lo que una vez a él le trajo esperanza. Él le dio en lo cual él podía confiar plenamente. Ni el oro ni la plata podía resolver el problema de este hombre. Sí, es momentáneo. El oro y la plata momentáneamente quitará tu hambre, saciará tu necesidad, pero no es la solución para tu vida. Y Pedro le dice, pero lo que tengo sí te doy. En el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que lo toma de la mano y lo levanta. Y al instante aquel hombre anduvo, se paró. Y la Biblia dice que este hombre brincaba y daba voces de alegría y glorificaba a Dios y entró al templo glorificando. Hermanos, ¿era la hora de qué? De la oración. Todos estaban ¿qué? Y entra un loco gritando y brincando y glorificando a Dios. Yo creo que era pentecostal, ¿verdad? Entonces, él entró brincando y dando gloria a Dios, porque Dios se había glorificado en su vida. Y las gentes lo miraron pasar y él brincaba, corría para un lado, corría para otro. Y estos lo miraron a Pedro. Y cuando miraron a Pedro y a Juan, fieles compañeros, siempre fieles compañeros, Jesús les mandó que alistaran la mesa donde iba a tener la última cena, ¿se acuerdan? A Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan son los que le dijo, vengan, y hizo la transfiguración. Pedro y Juan son los que estaban en la cruz, mirando en el templo, allí donde estaba siendo juzgado Jesús. Pedro y Juan estaban allí. Uno estaba cerca de Jesús y el otro estaba un poco lejos, pero estaba allí en el pórtico, negando a Jesús, pero estaba allí presente. Pedro y Juan. Ellos, hermanos, la gente lo miraron y ellos les dijo, Pedro les dice, mírenos, ¿para qué nos ven a nosotros? No fuimos nosotros, es Jesús al que ustedes crucificaron. Y les da un gran sermón, hermanos, desde el capítulo 7 en adelante. Bueno, el capítulo 3, verso 8, dice que él entró bendiciendo, pero el verso 12 dice, respondió Pedro al pueblo y le dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis? Él los confronta. Él les dice, ustedes lo hicieron. Su pecado, por su negligencia, por su maldad. Dice, y negasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto a ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y amasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Pedro y Juan siempre testificaron la resurrección. Siempre dijeron que Jesús resucitó.
nunca lo negaron. Nosotros fuimos testigos y por la fe, dice, en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha manifestado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, viene una aplicación, hermanos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Cuando nosotros vemos al mundo, a nuestros amigos, los oímos hablar cada cosa, ¿verdad? Yo les he dicho, no quiero hablar mal de mi papá, pero ese es mi único ejemplo. Mi papá continuamente me maldecía, me criticaba. Bueno, decía cantidades de palabras. Y el día siguiente yo me lo encontraba en el trabajo, porque me hablaba por teléfono, él estaba borracho y me decía un montón de cosas. Y cuando él terminaba, bueno, papá, buenas noches, pues adiós, ni modo de decirle gracias, ¿verdad? Pues adiós. Y la colgaba. Y el día siguiente me lo encontraba en el trabajo y yo lo abrazaba. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo amaneció? Bien, bien. ¿Cómo debía reaccionar yo? Pedro reaccionó de una manera distinta, hermano. Él nos dice, bueno, yo entiendo que lo habéis hecho por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Ellos están bajo el pecado. Pero hay una cosa, no te tienes que quedar en la ignorancia. Hermanos, el verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados. ¿Sabe, hermanos, que en el Señor, si algo va a traer refrigerio a tu vida, es el descanso de tu alma? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente, Pedro les está diciendo, no es el oro ni la plata que está en la puerta. No es lo material lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Puedes tener todo el oro y toda la plata, pero tu alma puede estar llena de resentimiento, de rencor. Puedes tu pecado estarte acusando, persiguiéndote. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Ese anuncio, hermanos, esa buena nueva, esa proclamación. Cuando a mí se me predicó del Evangelio una vez, muchas veces desde que era niño, pero cuando yo lo entendí, lo asimilé, se me dijo que yo era culpable, que yo era pecador, que mis pecados me estaban condenando y que un día yo iba a dar cuentas de cada uno de mis pecados. Cada uno de ellos yo iba a dar cuentas, yo iba a rendir cuentas delante de Dios. Y no hay nada que se escape de mí. Pero cuando a mí se me dijo, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, eso para mí significó mucho. ¿Eso significó que todo lo que yo he hecho en mi vida pasada va a ser borrada? Sí, dijo el Señor, sí. Medita, siéntate, ven a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren negros como el carbón, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Si fueren rojos como la granada, rojos que manchan, que tiñen, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Todos tus pecados los tomaré sobre mí, los echaré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Ahora quiero explicar un poquito esto. ¿Quiere decir que Dios se le borra la mente? No. La palabra recordar, hermanos, en la Biblia, cuando Dios dice nunca más lo recordaré, quiere decir no lo traeré a juicio. Esos pecados no van a contar. No es que no los recuerde Dios, sino que esos pecados no van a contar para el día del juicio. No los tomaré en consideración. Pero cuando Dios dice, y me acordé, y Dios se acordó, está diciendo que Dios toma aquella justicia y la considera para su momento oportuno. Hermanos, para mí eso significó mucho. Yo estoy viendo a más de 5,000 personas en ese templo. Hermanos, ¿cómo creen que estaba del tamaño ese templo, hermanos? Para que tenga unas puertas de esa magnitud, de esa altura y de ese ancho.
Imagínense, nosotros hermanos, que trabajamos, ¿verdad?, con medidas y todo, nos damos cuenta que son de esa esquina a esa esquina son alrededor de 20 pies. Entonces usted multiplica por 3 hacia arriba y luego 2 hacia los lados, es bastante ancho. Ese hermanos, esa iglesia, ese templo le cabían 5,000 personas. Dice la Biblia que Pedro predica y con el testimonio de un milagro se convirtieron, dice la escritura aquí, 5,000 personas. Dice, y el número de los varones, el capítulo 4, verso 4, era como de 5,000. ¿Se da cuenta, hermanos? Se convirtieron. Escucharon aquella que mis pecados van a ser perdonados, van a ser borrados, van a ser quitados. Sí, que tus pecados van a ser quitados, eliminados. Pedro y Juan, dice la Biblia que todavía estaban hablando. En el capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Y echaron mano sobre ellos. Y se los llevaron, hermanos, a la cárcel. Y como ya era tarde, eran las 3 de la tarde, y aquel se hizo un gran alboroto, ellos, hermanos, los llevan y los encarcelan. En el verso 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto es el día siguiente. Ellos durmieron en la cárcel, y mientras ellos dormían ahí, la iglesia, hermanos, un pueblo estaba orando. Y dice la Biblia que les sacaron y les dijeron, ¿por qué hablan esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, ¿nota eso? Hicieron un beneficio, hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano hoy. Note, hermanos, que hay algo que los distingue a ellos, que los hace diferentes. Y ellos estaban hablando elocuentemente. En ningún otro, verso 11, este Jesús es piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación. Qué lindo, ¿verdad? Subráyelo en su Biblia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí viene la maravilla del texto que inicié. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando alguien nos acusa, cuando alguien habla de nosotros, ¿se puede maravillar a aquella persona? Puede identificar su vida a usted y puede decir, ¿hace cuánto su esposo o su esposa no le dice, has estado orando, verdad? ¿Hace cuánto tu amigo no te dice, oye, hay algo diferente en ti? Como que tú oras mucho, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que te dijo, has estado con el Señor? ¿Hace cuánto tiempo tu esposa o tu esposo no te dice, se te ve tu cara como de ángel, ay, tan bueno, tan buena, se te ve diferente? Porque ¿sabes qué? Cuando estás con el Señor, se puede identificar. Las gentes reconocen que has estado con el Señor. Cualquier persona que está con el Señor, se le nota. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Sin embargo, en el verso 17 dice, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre.
les llamaron en el verso 18 y les dicen, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hace unos meses se nos exigió que tumbaran una cruz, que la quitaran porque ofendía al ateo. Y la persona que contribuyó, que pagó, que donó para que esa cruz fuera puesta, ella contrató un abogado rápidamente, juntó un grupo de gente y peleó para que esa cruz no fuera quitada. Entonces ellos hicieron una campaña y cada quien cortaron cruces, tablas, las pintaron y las clavaron. Y dijeron, ahora no solamente va a haber una cruz aquí, sino que en cada casa de un cristiano va a haber una cruz. Y mi hija hace unos días me dice, papi, tenemos que poner las cruces que nos dieron porque van a contarlas. Le dije, rápido hija, ve ponlas. Y ella fue y las clavó una aquí, clavó la otra aquí. ¿Sabe, hermano? Ellos, hermanos, hicieron algo que nosotros debemos hacer. Nos dijeron, cállalo, quítalo. Y ellos respondieron de la siguiente manera. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, hermanos, ese pedazo, ese terreno donde está la cruz, la ciudad se lo vendió a esa persona. Y como ya es propiedad privada, no pueden hacer nada allí. No es de gobierno, ese pedacito es propiedad privada. Tienen documentación, papeles. Es de alguien, pertenece a alguien. Y no puede ser quitada. Juzguen, hermanos. ¿A quién debemos obedecer? ¿Si a Dios o a los hombres? Ahora, aquí viene la lección para nosotros, hermanos. En el momento de crisis, en el momento de bendición, en el momento donde creemos que las cosas están en contra de nosotros, ¿qué hacen ellos? Bueno, los principales sacerdotes dicen que los soltaron y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Ahora, hermanos, fíjense, los soltaron y en el verso 22, ¿sí? En el verso 21 lo sueltan y el verso 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Una persona de 40 años, su testimonio ya cuenta, ya vale. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vinieron y testificaron, vinieron a la iglesia y dijeron, hermanos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Y ellos se levantaron y dijeron, nos arrestaron, entramos a la hermosa, contaron el testimonio completo, estuvimos ahí, por eso no vinimos al culto anoche, hermanos, porque estábamos allá en la cárcel. ¿Cómo, hermanos? Sí, bueno, estábamos allá y finalmente salimos, aquí estamos predicando. Y dice la Biblia, y ellos, verso 24, habiendo oído eso, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Aquí viene toda una oración. Creo que es una oración que nosotros podemos decir en el momento de dificultad, en el momento de crisis, en el momento de tribulación. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este es un salmo, el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora escucha esto. Esta es una alabanza, una exaltación. Está diciendo, Señor, esto es. Pero ahora viene nuestra petición del corazón. Señor, mira sus amenazas. No están diciendo, Señor, líbranos de sus amenazas. Solo dijo, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué? Tu palabra.
No les dijo, Señor, tú toma venganza. No, no. Ellos dijeron, ¿quiénes son, hermanos? Cristianos, ¿verdad? Ellos se identifican, hacen la diferencia. El Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, Dios les dijo, si alguien te maldice, tú díselo. Si alguien te quita, tú dale. Si alguien te persigue, tú ora por él. Ora por tus enemigos. Y estos lo que hicieron es, Señor, mira, solamente mira las amenazas que tenemos. Necesitamos de tu ayuda. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, esta es la iglesia orando unánime. Si hay una pregunta que nosotros nos hacemos es, Señor, hermanos, ¿y qué vamos a orar? Hermano, ¿y qué puedo yo orar por el pastor y por los líderes de la iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que orar? Esta oración es la correcta. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, Señor. Dales poder. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo. Miren, escuche. Cuando hubieron orado esto, hermano, ¿Dios le ha contestado alguna vez su oración inmediatamente? ¿Sabe por qué? Probablemente porque esa oración está acorde a su voluntad. Y Dios dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice que tembló. Tembló, no lo pudo resistir. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Porque cuando el Espíritu Santo toma dominio y toma control, hermanos, todos estamos de acuerdo. Todos estamos en un mismo corazón y un alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestra oración. Hacer la diferencia, distinguirnos como cristianos. Hermanos, no estar, como dijo Cantinflas, como perros y gatos, ¿verdad? Peleando, buscando nuestras opiniones, sino en un mismo corazón y en un mismo alma. ¿Quién logra esto en el cristiano? ¿Quién lo logra? ¿Quién es el que logra que los cristianos alrededor del mundo, usted vaya a cualquier lugar del mundo, tópese con un chino cristiano, háblele de Cristo y va a tener la misma mentalidad, el mismo corazón, el mismo deseo? Usted va a ver compasión y dice, bueno, ¿y ustedes por qué son tan compasivos? Van a decir, es que tengo a Jesús en mi corazón. Y este espíritu, hermanos, no es que Dios, el Espíritu Santo, en original griego, no está la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo, sino que la expresión es, y ellos, hermanos, fueron, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo, sino que fueron permanentemente, lo que ya tenían fue expuesto a reventar. Por eso dije, hermanos, que al principio, si usted es hijo de Dios, usted ha de ser diferente. Tiene algo especial. Pedro lo tenía y usted también. Hay algo que Pedro tenía y era el Espíritu Santo. Hay algo que tiene que, hermanos, usted ya no puede llenar. El Espíritu Santo ya lo llenó. Mientras Él está lleno. Pero hay algo que tiene que permanecer. Y esta es esa llenura del Espíritu Santo en tu vida, que rebose, que salga, que se note, que hagamos la diferencia. Ese es el consejo de hoy, hermanos. Que nuestra oración sea distinta, que nuestro caminar sea distinto, que nuestro hablar sea distinto, que cuando las personas nos vean, digan, ahora reconozco que has estado con Jesús. Que nuestro esposo diga, has estado con el Señor, ¿verdad? Que nuestros hijos digan, papi, pero has estado con el Señor. Que nosotros le podamos decir a nuestros hijos, hijo, has estado con el Señor. Hermanos, estas expresiones, esto lo tenemos, se tiene que continuar diciendo. Mi amigo de trabajo me dice, ¿sabes qué, Ezequiel? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Haz un grupo de oración aquí en el trabajo. Y me volteó a ver y me dijo, pero si hay algo poderoso, es que abras un grupo de oración. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer diferencia.
Les invito a ustedes como iglesia, hermanos. Ustedes, nosotros somos los indicados, nadie más, para orar, para buscar su presencia, para estar con el Señor. 3 años. Se requiere de un tiempo de dedicación, de un sacrificio. Con esto voy a terminar. La NASA inventó unas gafas totalmente cerradas, que ahora las tenemos en todas partes, pero antes de esto. Y lo que esto hacía es que reflejaba la imagen totalmente al revés. O sea, si ellos estaban caminando, veían las personas con los pies para arriba. Todo estaba al revés. Y ellos al momento tenían problemas, no podían caminar porque estaba al revés. El piso estaba arriba y el techo abajo. La cabeza estaba abajo y los pies arriba. Y ellos luchaban. Pero no se debían quitar aquellos anteojos para bañarse, ni para comer, ni para dormir. Las 24 horas del día, todo el tiempo debían tenerlo. Y era una prueba. Entonces ellos lo traían ahí todo el tiempo. Ellos solo veían las personas al revés, todo al revés, las letras al revés, todo al revés. Y al pasar de los días, algunos sufrieron trastornos, se mareaban y cosas así, pasaron algunas cosas. Pero hermanos, al lapso de los 30 días, usted amarra una gallina en su casa 3 días y suéltela y la gallina ya no se va. ¿Sí? Ella se acostumbra a su hábitat en 3 días, solamente 3 días. Pero el ser humano descubrieron que a los 30 días ellos veían el mundo totalmente natural. Ya lo veían normal. Porque entonces la pelea interior de su mente, de su cerebro, aceptó finalmente aquel cambio. Y entonces comenzaron a tomar unos a los 30 días, otros a los 32 días, y empezaron a decir, no, yo ya lo veo totalmente natural, ya no siento ningún sufro ni nada. Por alguna razón, hermanos, el Señor Jesucristo ayunó 40 días para llegar a la perfección, acostumbrarte a su presencia, acostumbrarte a la oración. Ese es mi reto de esta noche. Me da tristeza, hermanos, pero es necesario que las hermanas tengan que salir a cuidar a los niños y no escuchen esto. Pero este es el reto de esta noche. Por 30 días, hermanos, 30 días, vamos a hacer ese reto. Vamos a pelear, vamos a luchar. Por supuesto, 40, pero vamos a usar el 30. 30 días. Hoy estamos aquí. Al primero, ¿verdad? A partir de hoy, hermanos, vamos a dedicar tiempo para orar. 30 días, vamos, el día 1. Y júntese con su familia. Si su familia no quiere cooperar, usted solo. Busque ese cuarto de oración, métase. Vamos a buscar su presencia, orar. 10, 15 minutos, 5 minutos. Al momento va a sentir que se vomita, al momento va a sentir que se marea, al momento parece que ya son las 12 de la noche, que ya oró 5 horas, pero no. Conforme vaya pasando el tiempo, aquel espíritu va a irse adaptando. Vamos a hacer este reto. Vamos a hacerlo. Vamos a luchar. Vamos a pelear. Si usted lo quiere hacer en la mañana, si usted lo quiere hacer a mediodía, si usted lo quiere hacer en la tarde, si usted lo quiere hacer los 3 tiempos, mientras usted esté trabajando y recuerde este día, usted diga, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame en mi trabajo, Señor. Tenga todo el tiempo necesario, úselo para orar. Para orar. Para que 30 días después yo pueda leer este salmo, este texto y diga, y reconocían que habían estado con Jesús. Ellos van a reconocer que hemos estado con Jesús. Entonces van a preguntar, oyes, ¿a qué iglesia vas tú? Oyes, tú allí sí siguen a Jesús. Jesús está allí. ¿Cuántos queremos que Jesús esté aquí? ¿Cuántos queremos estar con el Señor Jesús? Y reconocían que estaba con Jesús. Nuestro esposo va a reconocerlo, nuestra esposa va a reconocerlo, nuestros hijos van a reconocerlo, nuestros amigos van a reconocerlo. Reconocían. Señor,
Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu Santo para que hablemos con denuedo tu palabra. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, en este momento te queremos pedir, Señor, que nos des, Señor, de tu poder y de tu Espíritu Santo para vencer, para luchar. Señor, queremos, Padre bendito, hacer la diferencia y lo haremos a partir de este momento. Señor, aquí hay hombres y mujeres, Señor, diferentes. Señor, hombres y mujeres que has puesto el sello de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Señor, que los has apartado especialmente para un servicio, Señor. Tú los separaste, tú los llamaste, Señor, los trajiste, Señor. Se arrepintieron y se convirtieron para que sus pecados sean perdonados, borrados. Y de ahora, Señor, ellos tienen tiempos de refrigerio. Su alma descansa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Al Señor, en este momento, yo te pido, Señor, que tu gloria descienda sobre tu pueblo. Dale fuerza, Señor. Dale fuerza, Señor, para luchar, para vencer. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu gloria y que tu Espíritu Santo llene cada evento, cada momento de sus vidas, Señor. En algunos, Señor, tú harás la diferencia. En algunos te glorificarás. En otros, Señor, los usarás en milagros, en sueños. Señor, a otros, Señor, los usarás para hablar profecía. Señor, a otros los usarás, Señor, para llevar con poder tu palabra, Señor, a aquellos que nunca la han escuchado. Otros, Señor, los usarás para llevar consuelo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, a restaurar familias, hogares y llenarlos de tu gloria, de tu gracia y de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, que tu presencia descienda, Señor. Que tu gloria, Señor, pueda venir, llenarnos de tu amor, de tu presencia, Señor. Glorifícate, Señor. Señor maravilloso. Pedro y Juan, Señor, oraban y tu presencia descendió. Tu pueblo a un mismo voz, en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor. Unánimes alzaron su voz, dice tu palabra, Señor. Y clamaron a ti, Señor, y tú enviaste, Señor, tu poder, tu gloria, tu llenura, tanto que la tierra tembló, Señor. Señor eterno, en el nombre de Jesús, permite que nuestra alma, Señor, tiemble, Señor, ante tu presencia. Permite que esa llenura de tu poder, de tu Espíritu Santo, llene nuestro ser. Que cambie nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, hacer la diferencia. Transforma nuestra vida y nuestro ser en el nombre de Jesús. Transfórmanos, Señor. Restáuranos. Santifícanos. Glorifícate, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza, mi Señor. Porque eres bueno, porque tu verdad, Señor, es grande y maravillosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Dígale, Señor, tengo yo sed de ti, Señor Jesús. Lléname, Señor. Puede cantarle al Señor este canto y dígale, Señor, lléname. Lléname, aleluya. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. Te damos toda la honra, Señor. Tú la mereces. Te adoramos, Jesús. Bendito Salvador.
Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias por tus victorias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Queremos ser, Señor, como tú, Señor. Te adoramos, te glorificamos, cámbianos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que predicamos tu palabra con denuedo. Señor, que nada nos detenga, que nada, Señor, pare, Señor, esta obra preciosa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos por Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti toda la alabanza, mi Señor. Gracias, Señor. Amén.